Sigo preguntándome sobre la palabra regreso, porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de llamar. Una vez se prendió fuego en la cara intentando imitar a un dios del rock y también envió las cenizas de su mejor amigo al cielo a través de un cañón construido a medida. La vida de Johnny Depp ha ido más allá de lo bizarro. Ha construido una mansión allí, ha servido una copa de vino tinto y se ha puesto delineador de ojos. Tiempo de trivia. ¿Qué legendario escritor de rock firmó su archivo en sangre y fue comprado por Johnny Depp por $1.200.000? Deja tu suposición en los comentarios, revelaremos la respuesta más tarde. Mantente sintonizado para el imperio inmobiliario más salvaje de este lado de Versalles y un yate de lujo nombrado en honor a sus hijos y su ex esposa. Pero, para entender realmente cómo un chico tranquilo y obsesionado con la música se convirtió en el ícono más impredecible de Hollywood, necesitamos volver a donde los primeros giros salvajes lo pusieron todo en marcha. Vida temprana. En los húmedos veranos de Kentucky y luego Florida de los años 1970, la infancia no fue pulida. Era cruda, polvorienta y cosida con pantalones de campana, radios de transistores y sueños de temerarios en el patio trasero. Para Johnny Depp, nacido en Owensboro en 1963, esos primeros años fueron una extraña mezcla de caos y maravilla. A los 7 años ya había experimentado su primera gran pérdida, la muerte de su abuelo, Pau Pau, un agricultor de tabaco al que adoraba. Ese dolor sembró algo silencioso y doloroso en él, algo que resonaría en cada personaje que interpretaría más tarde. En 1978, los padres de Johnny se separaron. A sus 15 años, el hogar en Miramar, Florida, donde se establecieron tras años de mudanzas, estaba tenso. Su madre, Betty Sue, era conocida por su violencia. El padre de Johnny desapareció de repente, dejándolo a cargo de cobrar la manutención de los hijos como intermediario de un hogar roto. La música, obsequiada por su madre como una guitarra de una casa de empeño, se volvió su escape. Depp era el chico que no encajaba, el que se encerraba en su habitación para aprender riffs a la luz de las velas, el que recreaba escenas de guerra en el patio, el que cavó un túnel desde su habitación por si acaso necesitaba una escapatoria. Mostró su trasero a un profesor tras ser humillado en clase, y una vez se quemó la cara tratando de imitar a Gene Simmons. De alguna manera sobrevivió tanto a las quemaduras como a la suspensión. Pero no todo fue desafío. Hubo mentores, su tío predicador que le enseñó cómo captar la atención de una sala, y su hermano mayor Danny, que le presentó a Kiss y Van Morrison. Estas influencias moldearon sus dos obsesiones, la actuación y la rebelión. Sin embargo, el joven de camisas de terciopelo y zapatos de plataforma estaba por encontrarse con un nuevo centro de atención, uno que nunca solicitó pero del que no podría huir. Carrera y éxito. Johnny Depp no planeaba ser actor, audicionó porque Nicolas Cage le dijo que así podría pagar la renta. Sin formación formal y con toda la intención de seguir siendo músico, de alguna manera consiguió un papel en Pesadilla en la calle Elm. Y de repente estaba dentro de la máquina. Luego vino 21 Jump Street. De repente, el chico raro con la guitarra de la casa de empeño era un ídolo adolescente en la televisión nacional. Pero a Depp le disgustaba la fama vacía. Destrozó su tráiler, intentó que lo despidieran y calificó todo el asunto de fascista. Ese mismo instinto de forastero de la infancia, queriendo correr, romper el molde, volvió con toda su fuerza. Finalmente se liberó con Edward Scissorhands, donde no tuvo que actuar como alguien más. Ese papel, empapado de tristeza y silencio, reflejaba al chico que creció esquivando el caos en casa. Inició una larga y peculiar colaboración con Tim Burton, basada en una visión compartida, humor excéntrico y conexión emocional. Desde entonces tomó riesgos que pocos protagonistas osarían. Vivió en el sótano de Hunter S. Thompson para prepararse para el miedo y el asco en Las Vegas. Luego financió una explosión de cañón de 3 millones para dispersar las cenizas de Thompson después de su muerte. Y cuando Disney dudó de su interpretación fuera de lo común de Jack Sparrow,
Depp se mantuvo firme, desarrollando el personaje en una sauna y canalizando tanto a Keith Richards como la obsesión de su hija por los dibujos animados. Pero no todos los sets eran mágicos. Durante la filmación de Blow, una coestrella lo acusó de abuso verbal, y más tarde su vida personal se desbordaría en tribunales y titulares. A pesar de todo, Depp insistió: aprendí más sobre mí mismo en ese camino extraño que lo que jamás hubiera aprendido en uno suave. Aún detrás de cada traje oscuro y papel excéntrico, había un hombre construyendo un mundo aún más extraño fuera de pantalla, uno de arte, exceso, escape y liberación emocional. Así que exploremos las profundidades de las percepciones del estilo de vida del señor Depp. El arte como terapia, lienzo, sonido y soledad. Para Johnny Depp, la cámara era solo otra forma de expresar lo que ya revoloteaba en su interior, no el objetivo final. Antes de la fama, se refugió en su cuarto con una guitarra empeñada para escapar de la violencia doméstica. Ese mismo instinto aún lo impulsa, solo que de manera distinta. En 2023, Depp lanzó un autorretrato titulado 5, capturando el costo emocional de su quinto año, navegando por tormentas legales y personales. Sus pinturas de amigos fallecidos como Heath Ledger y Bob Marley no son solo arte de tributo. Son luto en lienzo. La música siempre ha sido un salvavidas. Desde su primera banda, The Kids, hasta actuar junto a Jeff Beck en Hollywood Vampires, la música ha permanecido como la versión más honesta de sí mismo. Después de perder a Beck en 2023, Depp subió al escenario en su concierto de homenaje, visiblemente conmovido, demostrando una vez más que para él, el duelo y el arte están entrelazados. Demonios y desintoxicación, viviendo al límite. Depp jamás ha rehuido sus sombras. Desde el uso de sustancias a los 11 años hasta verter vodka al amanecer para escribir entre lágrimas, siempre ha sido brutalmente honesto acerca de sus mecanismos de afrontamiento. Pero cuando su mundo comenzó a colapsar bajo demandas, titulares y sustos de salud, algo cambió. Perdió casi 100 libras, no por vanidad sino por cordura. No solo se trataba del peso, sino de sentirme bien conmigo misma de nuevo, dijo. Esa transformación física y emocional fue parte de su discreto regreso. La isla, el jet y el personal de 40 hombres. Si sus películas son surrealistas, el estilo de vida de Depp podría ser más extraño. Como se mencionó anteriormente, gastó aproximadamente $200,000 al mes en un jet privado y una vez empleó a un personal de 40 personas, que incluía chefs privados, seguridad y gerentes de casa. En el centro de todo, una isla privada de 45 acres en las Bahamas, a la que llama su santuario. Aquí se desintoxicó tras episodios turbulentos y celebró su boda en 2015. Pero más sobre eso después. El pirata no completó su viaje. La apariencia de Johnny, con bufandas, joyas apiladas y delineador de ojos, no es un disfraz. Todo es parte de un collage viviente. Su guardarropa no está curado, está coleccionado. Una vez se presentó a una reunión formal con un atuendo casi pirata completo, enrollando sus propios cigarrillos y luciendo capas de cuero y seda. Su moda refleja a un hombre al que no le importa el pulido de Hollywood. En cambio, construye su identidad como sus personajes, capa por capa emocional. Comida reconfortante y vino de alto precio para todos sus gustos extravagantes. A veces vuelven a lo simple. Es un tipo de pollo frito y comida mexicana. Comidas nostálgicas que le recuerdan sus raíces sureñas. Pero cuando se va a lo grande. Una factura de vino supuestamente ascendió a alrededor de $290,000. Esa mezcla de confort y opulencia refleja su personalidad, emocionalmente hambriento, siempre persiguiendo algo que está justo fuera de su alcance. Filantropía enraizada en el dolor. Después de que su hija Lily Rose casi muriera por E. coli en 2007, Depp se convirtió en un ferviente defensor de los hospitales infantiles, donando millones, a menudo en silencio. Las ganancias de su arte han ido a organizaciones benéficas de salud mental, revelando que detrás de la imagen excéntrica se encuentra un hombre que sabe cómo se siente el sufrimiento y quiere aliviarlo para los demás.
A pesar de sus batallas legales, Depp contribuyó a un sencillo de caridad junto a la leyenda olímpica Fatima Whitbread para apoyar a los niños en cuidado. Aunque el público rara vez lo ve, para él, la lealtad se demuestra con acciones silenciosas. Controversias, comedia y las rarezas de la vida diaria. Una vez escribió un trato de $1.200.000 en sangre para comprar el archivo del escritor de rock Nick Tosches, como se bromeó anteriormente, y lanzó las cenizas de Hunter S. Thompson desde un cañón de 46 metros que él personalmente financió. En un momento caprichoso, incluso voló en helicóptero a una tienda de antigüedades en el Reino Unido solo para comprar guitarras. Estas no son acrobacias, son expresiones. Depp no vive a medias. Ya sea amor, dolor o impulso, lo siente todo en alto. A pesar del caos y color, el mundo de Johnny no cobra vida sin las personas en él. Mujeres, niños, almas gemelas y tormentas de fuego que lo formaron. Relaciones y conexiones. El amor por Johnny Depp siempre ha ardido con fuerza, a veces demasiado. Su primera esposa, la maquilladora Lori Ann Allison, ayudó a lanzar su carrera actoral al presentarlo a Nicolas Cage. A pesar de su separación, ella continuó siendo una firme defensora, sobre todo durante sus años más difíciles. Luego vino el romance salvaje con Winona Ryder. Fue apasionado, poético y casi mítico. Depp se tatuó Winona para siempre en su brazo, solo para luego modificarlo a Wino para siempre después de su ruptura. Un momento que ahora se lee entre la tragedia y la comedia autoconsciente. Siguió su relación de 4 años con Kate Moss, un asunto tormentoso marcado por la destrucción de habitaciones de hotel y drama público. Pero Moss, como Ryder, lo defendió décadas más tarde. Vanessa Paradis se destacó. Su asociación de 14 años le dio a Depp 2 hijos, Lily Rose y Jack, y ofreció un raro sentido de vida familiar estable. Cuando su hija casi muere de E. coli, Depp nunca dejó su lado en el hospital. Más tarde llamó a ese periodo el momento más difícil de mi vida, y a la paternidad una verdadera base. Luego llegó Amber Heard. Lo que comenzó con pasión descendió a una de las rupturas de celebridades más públicas y dolorosas en la historia moderna. El juicio por difamación de Depp se volvió un circo mediático, pero él insistió en haber ganado una comprensión más profunda de sí mismo. Compra el boleto, toma el viaje, citó Hunter S. Thompson. Detrás de escena, las amistades de Depp han sido igual de intensas. Jeff Beck, su compañero musical y amigo cercano, fue alguien a quien lloró profundamente. Su lealtad es feroz, incluso primal. Una vez declaró: "Si alguien lastima a las personas que amo, me los comería". A pesar de todo el amor, el desamor, las amistades y las rupturas, quizás la relación más volátil ha sido la que ha tenido con el dinero. ¿Y qué pasa cuando le das a un poeta una fortuna de 650 millones? Ingresos y patrimonio neto. En 2025 se calcula que el patrimonio neto de Johnny Depp será de $150 millones. Esto representa una caída notable de su máximo patrimonio neto de más de $400 millones, debido principalmente a gastos extravagantes y costosos litigios legales. Los ingresos de Depp han sido sustanciales a lo largo de su carrera. Se informa que ganó $55 millones solo por la primera película de Piratas del Caribe, acumulando más de $300 millones en total de la franquicia. Su contrato de patrocinio con la línea de fragancias Sauvage de Dior sigue siendo lucrativo, generando una estimación de 10 a 20 millones anualmente. No obstante, su carrera financiera ha tenido obstáculos. Entre 2003 y 2016, se informa que Depp ganó 650 millones, pero gran parte de esto se gastó debido a su lujoso estilo de vida, que incluía un gasto mensual de $2 millones en gastos como el mantenimiento de 14 residencias y un jet privado. Las disputas legales, incluyendo un acuerdo de divorcio de 7 millones con Amber Heard, afectaron aún más sus finanzas. Y sí, como se mencionó en la introducción, la respuesta a nuestra pregunta de quiz es el legendario escritor de rock Nick Tosh, cuyo archivo Johnny Depp acordó comprar por $1.200.000 e Dane Unire.
con un contrato firmado con su propia sangre. Sin embargo, entender la historia financiera de Johnny no está completa sin entrar en las propiedades surrealistas, sentimentales y a veces simbólicas que ha llamado hogar. Bienes raíces. La cartera de bienes raíces de Johnny Depp es menos como una lista de direcciones y más como un rastro de migas de pan de su vida emocional. Cada propiedad, lujosa o modesta, parece representar una versión diferente de Johnny intentando escapar, crear o proteger algo. Toma su isla privada de 45 acres en las Bahamas, Little Halls Pond K, comprada en 2004 por $3.6 millones. Es un retiro aislado que una vez llamó el lugar más puro y hermoso, que jamás había visto. Se convirtió en un refugio durante tiempos turbulentos, e incluso albergó su boda del 2015, aunque ese capítulo, como sabemos, no terminó en silencio. Depp ahora vive una vida más serena en Somerset, Inglaterra. La finca de 13 millones de libras incluye jardines amurallados, encanto antiguo y suficiente espacio para pintar, escribir y retirarse del ruido. «Puedo ser yo mismo, y eso es agradable», le comentó a un reportero. Los amigos dicen que esta finca marca un capítulo más limpio para Depp, uno definido por la soledad, el arte y largos paseos en lugar de titulares. También está el extenso complejo de Hollywood Hills, 5 casas vecinas compradas con el tiempo para formar una fortaleza privada. Algunos dicen que incluso consideró construir túneles subterráneos para moverse entre ellas. Clásico Depp. Y luego está el pueblo francés que compró con Vanessa Paradis durante su relación, una finca de 37 acres con bodegas de vino, casas de huéspedes y un parque de patinaje que hasta me ha sido listada varias veces, pero nunca parece salir completamente de su órbita. Luego está el sentimental, una granja de caballos en Kentucky, que una vez regaló a su madre, y los penthouses en el centro de Los Ángeles que poseía durante su matrimonio con Heard. Sin embargo, para un hombre cuyas casas abarcan islas, castillos y chateaux, puedes apostar que su viaje para llegar allí nunca fue aburrido, y su garaje cuenta su propia historia excéntrica. Vehículos y coches. Cuando se trata de vehículos, la colección de Johnny Depp es más que caballos de fuerza y cromo. Es un museo móvil de sus gustos, contradicciones y personajes. Comencemos con los coches. Depp posee un Rolls-Royce Wraith, un Ferrari 488 Spider y un clásico Porsche 911 Carrera S. Vehículos que gritan lujo pero susurran individualidad. También se le ha visto en vehículos más terrenales, como un Cadillac Escalade y un Mercedes-Benz B-Class, ambos probablemente modificados para mayor comodidad, privacidad y tal vez para transportar sus guitarras o su séquito. Pero las verdaderas piezas destacadas son sus motocicletas. La Harley Davidson de 1955 que condujo en Cry Baby. Esa reapareció en una subasta, casi sin tocar. También posee una motocicleta personalizada con acentos dorados de Arlen Ness, encargada después de filmar Piratas del Caribe. Nos sorprende que el chico que una vez cavó un túnel para escapar, ahora conduzca máquinas que parecen hechas para fugas de película. Luego está el Jet Gulfstream, $200,000 al mes para mantenerlo en el aire. A pesar de la crisis financiera, Depp no quiso renunciar a él. No era cuestión de estatus, sino de libertad, de desaparecer según sus propias condiciones. En muchos aspectos era su escape personal del caos. Y no olvidemos el yate, 156 pies de homenaje flotante, originalmente llamado Bajo Liroja, en honor a Vanessa, Johnny, Lily Rose y Jack. Más tarde renombrado Amphitrite después de su matrimonio con Amber Heard, finalmente fue vendido a Joanne Kathleen Rowling. Sin embargo, se recuerda como un barco para viajes oceánicos y capítulos personales. En uno de sus movimientos absurdamente encantadores, Depp una vez voló a una tienda de antigüedades inglesa en helicóptero, solo para comprar guitarras. El dueño de la tienda no lo reconoció, pero así es Johnny, siempre impredecible. Parte estrella de rock, parte folclore. A pesar de los motores rugientes y las entradas cinematográficas, la verdadera historia yace en dónde está hoy, y cómo escribe silenciosamente su próximo acto. Estilo de vida actual.
Después de años de juicios tanto en la corte como dentro de sí mismo, Johnny Depp ha encontrado algo que se asemeja a la paz viviendo entre su finca en Somerset y su tiempo en el extranjero. Se ha centrado en el arte, la música y la reinvención tranquila. Recibió una ovación de pie en Cannes por Jan du Barry, un recordatorio de que, aunque la industria pudo haber hecho una pausa, él nunca realmente se fue. No fui a ningún lado, dijo suavemente desafiante. También está dirigiendo de nuevo con Modi, una biografía sobre el pintor italiano Amadeo Modigliani, respaldada por Al Pacino. Depp se ve a sí mismo en Modi, incomprendido, volátil, desafiante, y está volviendo a la pantalla en Day Drinker y asumiendo un papel irónicamente oscuro como Satanás en la próxima comedia bíblica de Terry Gilliam. Privadamente, se informa que está en una relación con la maquilladora rusa Yulia Blasova, viviendo una vida más tranquila y deliberada. Hay menos espectáculo ahora, más pintura, más música y quizás por primera vez, más autocontrol. Todavía es un hombre que una vez firmó un trato en sangre y lanzó cenizas desde un cañón. Pero ahora el fuego arde más lento, más intencional, más como un hombre que ha tomado el viaje, aprendido el costo y finalmente está eligiendo su propio ritmo. ¿Qué te sorprendió más de la vida de Johnny Depp? Comenta, dale like y suscríbete para más viajes reales de Hollywood. Si te intrigó esta historia, mira nuestro próximo video en pantalla.